Entreguemos el descanso al Señor con el Padre Antonio Ramírez. Bienvenidos. Muy bien encontrados nuestros fieles seguidores, gracias una vez más por permitirnos llegar hasta ustedes. Hay necesidad de diferenciar entre el dolor y las emociones negativas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues el dolor particularmente aparece y no requiere de una razón que lo justifique. El dolor aparece en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier momento. En ellas las situaciones son a veces demasiado fuertes y hay dolores, como hemos dicho muchas veces, tanto desde el punto de vista físico y con ello nuestro cuerpo en su debilidad entonces termina de alguna manera bien interrogado con las fuerzas terribles de la naturaleza misma, la cual impone de alguna manera toda la fragilidad humana, la vulnerabilidad del cuerpo, este ser nuestro que sufre terriblemente. Pero también hay ese dolor moral, ese que a veces ni siquiera alcanzamos nosotros a imaginar y a veces es más fuerte porque no hay finalmente una pasta, un dolor ubicado, no hay una situación que pueda desde el punto de vista natural ayudarnos fácilmente a superarlo. Hay necesidad de entrar en nosotros mismos y por eso el dolor nos requiere una fuerza y lo que requiere una razón para que en un momento determinado aparezca. En cambio, las emociones negativas surgen cuando hay una circunstancia que las provoca, el rechazo, el dolor, y son muchísimo más determinantes en nuestra vida y a la vez también las podemos controlar con mayor facilidad. De las emociones nosotros tenemos que ser dueños. Si del dolor no podemos controlar, de las emociones podemos decir, somos nosotros los únicos dueños. Porque las emociones son terribles, aquí hablamos de las negativas, pero lógicamente también hay emociones positivas y hay emociones que a veces nos desbordan y hay emociones que a veces nos hacen sufrir demasiado. Pero vuelvo a insistir en que somos dueños de ellas. Tenemos que aprender a educarnos. Para ellas sí hay toda la posibilidad, la capacidad. Para ellas sí hay todo un entrenamiento que nos permite en un momento determinado aprender a ser dueños de nuestras emociones y saber entonces también cómo las expresamos. Y fundamentalmente cuando decimos educamos nuestras emociones y sabemos cómo las expresamos, es cuando nosotros nos hacemos dueños de nuestra propia vida y dueños de nuestras propias emociones. Hay personas que no fueron educadas de niños, entonces se desbordan terriblemente ante la rabia, ante el dolor, ante la ira, ante las situaciones negativas de su existencia. El dolor puede llevarnos también a sufrir unas emociones muy negativas en términos de las relaciones con nosotros, pero ellas todas hay necesidad de aprender a educarlas siempre. Tenemos que aprender a ser dueños de nosotros, tenemos que aprender a ser dueños de nuestras emociones. El dolor a veces no lo podemos controlar, pero las emociones sí están a nuestro alcance y necesitamos obligatoriamente ser capaces de ser nosotros dueños de ellas y que ellas no sean dueños de nosotros. Muy buen descanso.